Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno estar aquí bendiciendo el nombre de nuestro Dios, al que es santo por siempre, cuyo nombre es más alto que cualquier otro nombre. Amén. Más alto que cualquier nación, más alto que cualquier imperio. El nombre de nuestro Dios durará por todas las generaciones. Y nosotros que hemos confiado en su nombre, vamos a estar delante de Él, así como lo estamos haciendo hoy, bendiciendo su nombre. Porque Él es digno de nuestra alabanza. Hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2. Continuamos con nuestra serie de Hechos. Gracias a Dios por los que pudieron estar aquí en presencia y por los que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos también. Nosotros no los podemos ver a ustedes, pero espero que nos puedan ver. Gracias a la tecnología por eso. La semana pasada vimos el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos con los apóstoles, los que estaban orando. Al llegar al Espíritu Santo, los creyentes son empoderados para comunicar el Evangelio en diferentes idiomas. Las personas que están ahí, están testificando esto, se maravillan y tienen preguntas, pero algunos rechazan lo que están viendo, lo que están presenciando. Entonces Pedro, uno de los apóstoles, se levanta y empieza a predicar un sermón con algunos pasajes del Antiguo Testamento. Pedro empieza su sermón predicando del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Ahora, Pedro empieza predicando desde el Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. Entonces usa la escritura. En el Antiguo Testamento vemos la promesa del Señor, del Padre, de mandar al Espíritu Santo sobre toda carne. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre los creyentes, sobre los profetas y aún hasta en ciertas ocasiones sobre los reyes por cierto tiempo, pero nunca hacía su morada permanente en el creyente. Pero la promesa del Padre que hace en Joel dice que iba a haber un día en donde esto iba a ser diferente y el Espíritu Santo iba a morar en todos los creyentes, en todos los que pusieran su fe en Dios, ya sea si son hombres o mujeres, libres o esclavos, jóvenes o ancianos. El don del Espíritu Santo, como lo dice en Joel y como lo dice en Hechos 2, es para todo el que pone su fe, para todo el que se rinde a Dios, incluyéndonos a nosotros. La parte que yo creo que no se cumplió en la cita que Pedro hace del Antiguo Testamento de Joel es el juicio del Señor. Él derrama su espíritu, pero el juicio no es que no venga, sino que va a venir. Va a haber un día donde el juicio del Señor va a venir sobre la creación. Entonces, gracias a Dios que no ha venido, porque nosotros podemos gozar de la bendición del Espíritu Santo. La idea principal para esta mañana que quiero que se lleven es que la predicación del Evangelio es responsabilidad humana, es responsabilidad tuya y mía, pero la salvación de las personas está en las manos de Dios. En otras palabras, como creyentes tenemos la gran comisión, la gran bendición de predicar el Evangelio a las personas, pero es Dios Espíritu Santo quien las convence de pecado. Esto lo vemos en la predicación de Pedro en el pasaje de esta mañana que está en Hechos capítulo 2. Así que si pueden, por favor, yo sé que se acaban de sentar, pónganse de pie. Vamos a leer versículos 22 al 28. Nos ponemos de pie en honor de la lectura de la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios en Hechos 22. Capítulo 2, versículos 22 al 28, dice así: Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Ahí vamos a parar por el momento, hermano. Pueden tomar su lugar.
Padre Celestial, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque como acabamos de cantar, tu nombre sobre todo nombre, aún sobre la muerte, aún sobre las injusticias que pasan en la vida, Señor. Tu nombre es poderoso. Tú eres soberano sobre la creación y tus planes son grandísimos, Padre Celestial. En esta mañana reconocemos tu grandeza, pero también reconocemos tu necesidad de ti en nuestras vidas. Pedimos que tú seas el que nos des entendimiento esta mañana, que tú seas el que nos enseñes lo que tú quieres que aprendamos a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu nos hable, que nos llene de tu palabra para poder llevarla a cabo, Señor. Ayúdanos a aplicarla, a ser oidores, pero también hacedores de lo que tú demandas de nuestras vidas, Señor, porque tú pagaste el precio más grande que se pudo pagar por nuestra liberación del pecado, Señor. Así que ayúdanos a ser fieles administradores de la gracia que hemos recibido y a compartir la esperanza de nuestra fe con los demás. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo primero que quiero que veamos esta mañana es el plan soberano de Dios. Pedro empezó su sermón explicando la llegada del Espíritu Santo como profecía, como promesa que Dios estaba cumpliendo en ese tiempo, de los que estaban allí escuchando. Pedro dice que la apertura de los últimos días o la nueva era del Espíritu Santo, en el versículo 17, que ya llegó. En el tiempo de los apóstoles surgió esta idea de los últimos días, y eso fue con la venida del Mesías. Entonces era común que ellos se expresaran de esta forma. Esta escritura que usa Pedro es como su primer punto en su sermón evangelístico. Él quiere llevar a su audiencia a Cristo, al que él introduce en este pasaje que acabamos de leer, como varón confirmado por Dios. Pedro está hablando a hombres y mujeres que están ahí presentes, la humanidad presente, de un hombre confirmado por Dios. Pedro, de una forma muy sutil, toca el tema de la humanidad de Cristo, de la encarnación. Para Pedro, la encarnación era una doctrina muy importante, como lo es también para nosotros el día de hoy. El ministerio de Cristo fue caracterizado no solamente por una vida perfecta, sino también por su enseñanza del Padre, por todos los milagros, prodigios y señales que hizo, que Dios Espíritu Santo hizo a través de Cristo. Algunos de los que estaban allí en la audiencia cuando Pedro está predicando fueron testigos, tal vez ellos aún fueron sanados por Cristo, pero en ese momento no habían entendido el mensaje, no habían entendido la llegada del Mesías y rechazaron tanto a Cristo, al mensaje, como al mensajero. Por una parte, los milagros de los cuales el Señor hizo, prodigios y señales, fueron hechos para validar su ministerio. Recuerden que los profetas en el Antiguo Testamento, si profetizaban algo y no se cumplía, eso era pena de muerte, porque estaban blasfemando. En el Antiguo Testamento no era solamente un simple Dios me dijo, sino que requería que una validez de eso. Y Dios les daba a sus profetas, a sus ungidos, ciertas señales para que el pueblo pudiera reconocer que Dios realmente les había dicho. Esto lo vemos con las señales que Dios le da a Moisés. Recuerden cuando Dios comisiona a Moisés y dice, si no me creen, bueno, diles que yo me envié. Señor, pero tal vez van a decir que no van a creer. Bueno, dice, aquí están estas señales para que te crean. Pero también lo vemos con diferentes personas. Lo vemos a Gedeón que le pide al Señor señales. Lo vemos en la fortaleza de Sansón, entre otros como Salomón con su sabiduría. Entonces Dios daba ciertos dones, ciertas habilidades y señales a las personas para que el pueblo supiera que Dios realmente estaba con ellos. El punto de estas señales no era la señal en sí mismo, sino que estas señales apuntaban a Dios. Como cuando vamos manejando y vemos una señal, un letrero amarillo que nos advierte que viene una curva más adelante, en nosotros nos está advirtiendo de que viene algo. La señal en sí mismo no es la curva, sino que nos está avisando, nos está haciendo saber que tal vez debemos de bajar la velocidad porque una curva se aproxima. Lo mismo era con los milagros, señales. Todas estas cosas deberían de apuntar al Dios que las daba, para que pudieran entender. Entonces Dios aprobó el ministerio de Cristo, pero también a través de las señales y milagros que Cristo hizo en su primera venida, son evidencia de lo que vamos a ver o no vamos a ver en el reino de los cielos.
Ya no habrá más lepra. Recuerden que el Señor Jesucristo sanó a varios, en una ocasión a 10 leprosos. No habrá más enfermedad. La misma suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta y para nosotros pues es una simple fiebre, pero en ese entonces casi era una muerte segura porque no tenían el medicamento que nosotros tenemos. Entonces no habrá más lepra, no habrá más enfermedad, no habrá más personas poseídas por demonios en el cielo. No habrá temor a las tormentas o a la nieve, que por cierto es hermosa, muy bonita. Tampoco habrá muerte en el cielo. Entonces Cristo, a través de estas señales, no solamente que está comprobando que el Espíritu Santo está sobre él y que él es un hombre, un varón aprobado por Dios, sino que también nos está dando un pequeño, ¿cómo se dice?, preludio de lo que vamos a ver en el cielo o de lo que no vamos a ver allá. Entonces, gracias a Dios por eso. Así que nosotros podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Un día todo lo corrupto, todo lo que se está deteriorando, como nuestro cauche con la sal que se deteriora, un día, aún en el enseñoreamiento de las naciones, la injusticia, todas estas cosas van a cesar. Un día podemos tener esa firmeza, hermanos, de que lo que vemos en las noticias en el cielo no va a existir. Que lo que vemos en nuestros países en el cielo no habrá lugar para eso. Pero bueno, después de hablar de la humanidad de Cristo y de su ministerio en la tierra, Pedro ahora introduce una doctrina muy importante en el cristianismo para nosotros: la soberanía de Dios. Esto lo vemos en el versículo 23 que dice: fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Para mí, la soberanía de Dios es una de las enseñanzas más importantes y a la vez para mí también me incomoda un poco. Es importante porque a través de la soberanía o la omnipotencia, que Dios es todopoderoso como acabamos de cantar, y del previo conocimiento, la omnisciencia, podemos tener certeza de que Dios lo sabe todo y que nada está fuera de su control. En eso podemos descansar. Entonces esa parte es muy importante y no me incomoda. Dios es soberano sobre toda la creación, sobre toda nación, sobre toda la humanidad, y por ende yo puedo confiar plenamente y con toda certeza en Él. Así como confías tú completamente en tu coche que te iba a traer aquí el día de hoy, ya sé que tengas un 4x4, tus llantas, un todoterreno, pones tu confianza, prendes tu coche y dices: Señor, pues en tus manos me encomiendo, y no piensas que te va a pasar nada de eso. El problema del ser humano es que ponemos nuestra confianza en la creación, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento y aún en las bendiciones que Dios nos ha dado en vez de nuestro Creador. Claro ejemplo de esto lo vemos, lo podemos notar cuando vamos manejando en la nieve y empiezan a patinar las llantas o a resbalarse el carro. Entonces nuestra seguridad como que dice: sigo estando seguro, Señor, pero ayúdame por favor, guárdame de un accidente. O cuando vas viajando en un avión y empieza a haber turbulencia y sientes que ya no estás en control, piensas a pensar que si algo sale mal, vas a despertar en el cielo. A nadie le gusta experimentar estos momentos, pero los podemos ver como una bendición, hermanos, en vez de que nos den miedo. Podemos verlos como una llamada de atención de parte de nuestro Padre Celestial, que quiere recordarnos a través de estas cosas que quien realmente está en control no somos nosotros, sino Él. Él está en control. Así que sabiendo esto, podemos estar en completa paz de que Dios está en control y que Él sabe lo que hace. Esta parte no me incomoda para nada, y gloria a Dios por ello. La parte que me incomoda, y fíjense que es una incongruencia, es que yo no estoy en control y que a veces lo que Dios me pide que yo haga no es lo que yo quiero hacer. Pero Pedro dice que el plan soberano de Dios fue que Cristo fuera a la cruz y morir ahí. Esto es una vez más, en esto vemos una vez más la importancia de Cristo. Él tuvo hambre, tuvo sueño, lloró, se enojó, sufrió,
sangró como tú y como yo. La única diferencia es que Él fue justo, perfecto, santo, inocente. Y tú y yo, cuando nos pasan esas cosas, no lo somos. El justo sufriendo por los injustos. Pero Dios en control aún a través de todo esto y aún en planeación de todo esto. Hermanos, he escuchado muchas veces un mal uso de este versículo como de muchos otros que a veces, pues, hermanos con buenas intenciones los usan. Dice el Salmo 37, 25 así, es el rey David está escribiendo, dice: yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. He escuchado a muchos hermanos y hermanas bien intencionados usar este pasaje fuera de contexto, cuando realmente, no sé ustedes, pero yo he pasado por tiempos bien difíciles. He pasado por injusticias. Y he pasado donde he estado limitado. Pero primero, el salmista en el Salmo 14 dice que no hay justo ni aún uno. El Salmo 14, versículo 2 o 3 creo. Jesucristo mismo dijo en Lucas capítulo 18, 19, cuando le dicen maestro bueno, Jesús le responde, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo Dios. El mismo rey David, que escribió el Salmo 37, pasó por tiempos difíciles. Uno de sus propios hijos hurtó su reino, y él va y no tiene nada, está allá viviendo en medio de la nada. Job sufrió muchísimo, y el pobre Job, un hombre justo, no tuvo respuestas a su sufrimiento. Entonces, hermanos, los planes de Dios son perfectos, amén. Y Él está en control, amén. Pero eso no significa que no vamos a pasar por tiempos difíciles. Eso no significa que no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, como dijo David en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Una es para disciplina, la vara, y el cayado es para jalarlo cuando se está desviando. Entonces el mismo rey David, quien escribió esto, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, que por cierto estaba justo detrás del palacio de David, ahí empezaba a ver una cordillera que se iba muy lejos, pero el valle de sombra de muerte muchas veces lo leemos y pensamos que está hablando es una forma de lenguaje figurado, pero la realidad es que estaba ahí, pero hasta cierta forma también lo es. Pero ahí estaba el valle de sombra de muerte atrás de su casa. Hermanos, todos nos hemos regocijado cuando Dios provee, cuando estamos orando por algo y Dios nos los da, pero pocos le damos la gloria a Dios cuando pasamos por tiempos de necesidad. No lo decimos en voz alta porque somos lo suficientemente sabios, pero muy dentro de nosotros dudamos si somos honestos. Nos preguntamos: ¿por qué a mí, Dios? Yo sí oro, yo sí voy a la iglesia, casi nunca fallo. Yo no hago esto o aquello. Cuando pasamos por tiempos difíciles, Dios nos revela que aún hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser afinadas. Así que, hermanos, cuando estemos pasando por estos tiempos, cuando estemos dudando de la bondad de Dios, cuando veamos en las noticias injusticias y nos preguntemos: Dios, ¿realmente estás en control? Dios, ¿por qué no haces algo? Confiemos en Dios. Cuando estés sufriendo y te estés preguntando por qué a ti sí, cuando ves a los malvados y ellos pues tienen cosas buenas, que el rey mismo David escribió de eso, recordemos Romanos 8:32a, dice así: el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El sufrimiento es real. La injusticia es real, tal vez nos vaya a pasar a nosotros o ya nos ha pasado. Así que cuando estemos pasando por ahí y nos sentemos miserables o nos estamos, ¿por qué a mí? Recordemos a nuestro Dios, que en su soberanía Él planeó la salvación. ¿Y cómo lo hizo? Él sangró, Él fue lastimado,
Él mandó a su propio Hijo por ti y por mí. Algo muy profundo. Entonces Dios permitió que su único Hijo pasara por una muerte horrible para que tú pudieras, para que yo pudiera ser parte, tener la oportunidad de formar parte de la familia de Dios. Así que si ya eres creyente, cuando estés dudando de que si Dios te ama, cuando permites ciertas cosas en tu vida, una enfermedad, cáncer, la pérdida de un ser querido o que estés sufriendo, cuando tú estés dudando del amor de Dios, recuerda el sacrificio en la cruz como el más grande. Sí te amo, sí me importas. Y a Dios también le duele cuando pasamos por eso. Pero bueno, el pastor Pedro no termina ahí. Él sigue con su sermón. Él le recuerda a la audiencia el Salmo 16 que leyó nuestro hermano Ray esta mañana. Algo que quiero resaltar de la predicación de Pedro antes de que se me olvide es que él está lleno del Espíritu Santo y está usando la Escritura. Él usa el Antiguo Testamento, no su experiencia, no historias que él compartió con el Señor, que no tienen nada que ver con la grandeza de Dios, ni su carisma, sino que él usó la palabra de Dios para dar testimonio de quien da testimonio, las Escrituras de Jesucristo mismo. Así que cuando estemos exponiendo, cuando estemos sirviendo de Dios, está bien tal vez usar una anécdota por aquí y por allá, pero usemos la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Pedro dice así en los versículos 25 al 36, dice, del capítulo 2 de Hechos, dice, porque David dice de él, del Mesías, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no me abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Entonces Pedro le está diciendo, no está hablando de David, su sepultura vayan a verlo, ahí está. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Ellos habían preguntado qué es lo que está pasando. Pedro le está diciendo, el Padre está cumpliendo sus promesas. Dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con toda certeza de toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces Pedro les está explicando a ellos desde el Antiguo Testamento que las Escrituras dan testimonio de que el Mesías iba a venir, iba a sufrir y que iba a resucitar. Lo primero que Pedro quiere aclarar en su sermón es que David testificó del Cristo resucitado. Pero Pedro también dice que el rey David testifica de que el Mesías iba a venir más adelante de su línea. David escribió varios salmos y en el Salmo 16 él vio hacia el futuro. Dice Pedro que es un profeta. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado asentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. No sé cómo lo pudo ver, si realmente lo vio literalmente, pero dice, y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Recordándonos una vez más que Pedro está hablando del Dios hombre, podemos verlo en estos versículos. O como él dice, varón confirmado por Dios. Algo que podemos pasar por alto en este pasaje, que es un poco largo que acabo de leer, es no ver más allá si le damos una simple lectura. Dice que su carne no vio corrupción. Hermanos, cuando Cristo resucitó, Él resucitó con un cuerpo. Pedro está hablando de una resurrección física y no solamente el alma o el espíritu. Cuando tú y yo resucitemos, vamos a tener cuerpos
como Cristo. Cuerpos incorruptibles, glorificados. Gracias a Dios por ellos, porque nuestro cuerpo, pues, tenemos ciertas cosas, como vemos cuando va pasando la edad, me empieza a doler aquí, me empieza a doler allá, no podemos ver bien. Yo no sé a qué edad va a estar nuestro cuerpo resucitado, pero lo que sí sé es que va a estar bien. Amén por ello, ¿verdad? Es una realidad y confiamos en eso. Pero les explica que tanto David como las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de que Jesús iba a sufrir, pero también de la resurrección. La muerte, como hemos venido mencionando, no puede detener el plan soberano de Dios. Cristo fue el Señor prometido del Salmo 16, no David o Salomón. David era como un prototipo del Mesías. Y aunque David experimentó ciertas cosas al estar escribiendo a través del Espíritu Santo, las promesas son cumplidas perfectamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Una vez terminado el uso del Salmo 16, Pedro procede ahora a usar el Salmo 119. La última parte de lo que acabamos de leer dice, versículos 34 y 35 dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Una vez vemos la promesa de Dios y el juicio que todavía está por venir, de poner a sus enemigos por estrado de sus pies. David pudo ver de antemano la ascensión de Cristo, sentado a la diestra de Dios. Cristo no está en la tumba, hermanos. Cristo no está en la cruz. Él está sentado a la diestra de Dios. Ese fue el plan soberano de Dios. Él siempre estuvo en control y lo seguirá estando por toda la eternidad. Jesucristo sentado a la diestra significa que está reinando, que es la segunda persona de la Trinidad. Como dije, yo no creo que en la profecía de Joel se cumplió la parte del juicio que él habla del día del Señor, pero sí la parte en que derramó su espíritu. Pero sí vendrá un tiempo, hermanos, donde habrá juicio para las naciones. En su primera venida, Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su segunda venida, Él vendrá como Rey conquistador, como el león de la tribu de Judá. Está sentado, pero viene un tiempo donde Dios pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Así que hemos visto cómo el pastor Pedro está predicando sobre el plan soberano de Dios. Pedro dice que Dios planeó y tuvo pleno conocimiento de todo lo que iba a suceder, en el cual vemos su omnipotencia y omnisciencia. Pero aunque Dios planeó de antemano que Cristo fuera entregado en manos de pecadores y a la muerte de cruz, el plan soberano de Dios no exime la responsabilidad humana, la responsabilidad del hombre. Esto lo vemos en los versículos 37 en adelante, al 41. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras señales, testificaba solemnemente y les exhortaba, sean salvos de esta generación perversa. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pedro no se anda con rodeos. En el versículo 23 dice que aunque Dios había planeado y sabía lo que Cristo iba a sufrir, eso no los hacía inocentes a ellos de la muerte de Cristo. Dice, por medio de malvados, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Él no les dice, no se preocupen, Él les dice, ustedes son responsables de la muerte del Mesías. Sabemos que realmente los que mataron a Cristo fueron los romanos, pero fueron los israelitas y aún los líderes religiosos los que lo entregaron a él para que fuera crucificado. La sangre de Cristo estaba en sus manos. Aunque el plan de Dios era de Dios, ellos seguían siendo responsables
por sus acciones. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Cuando estamos pasando difíciles, aunque Dios no se agrada en esas cosas, aunque Dios no se agrada en la injusticia, nosotros somos responsables de aún permanecer fiel cuando estamos pasando por tiempos difíciles, y somos responsables de nuestras acciones, ya sean para glorificar a Dios o para hacer lo que nosotros queremos. Al escuchar esta noticia, el Espíritu Santo los conmueve profundamente, conmueve a la audiencia. Recuerden que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es convencer al mundo de pecado y de dar testimonio de Cristo. Esto es justamente lo que está pasando aquí en el pasaje de esta mañana. El Espíritu Santo está obrando en la audiencia que está escuchando el sermón, y ellos pueden entender su condición y su culpa delante de Dios. Por lo tanto, se preguntan, ¿qué haremos? Es la pregunta de la audiencia, le hace a Pedro. Y es la pregunta que debemos hacernos nosotros. Primero, si no eres creyente, si no has reconocido tu necesidad de Dios, si estás cansado de buscar por este mundo aprobación de las demás personas, en hombres o mujeres, en el sexo, en el dinero, en las cosas creadas, y te han dejado vacías, tengo buenas noticias para ustedes. Solo Cristo puede llenar el vacío que está en nuestra alma y que estas cosas del mundo no pueden llenar. Solo Cristo puede darnos su salvación. Tal vez no tuviste buenos padres. Tal vez las personas que debieron cuidarte abusaron de ti. Tal vez te han decepcionado las personas. O tal vez tú has decepcionado a los demás. Tal vez tú eres la persona que ha causado daño. No importa cuál sea tu situación, qué grande sea tu pecado, quiero que sepas que Dios es mucho más grande que esa necesidad que tienes y mucho más grande que tu pecado. La buena noticia es que Cristo murió en tu lugar, que tú te merecías la muerte, que la paga de tu pecado era la muerte, pero Cristo pagó ese precio por ti. En solo Cristo hay esperanza. Deja de buscar tu identidad en las cosas creadas. Arrepiéntete y rinde tu vida a Cristo. Deja de luchar, deja el orgullo a un lado, deja tu pecado del cual eres esclavo y solo te trae culpa y condenación. Si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puedes rendir tu vida a Cristo. Hoy puedes empezar a caminar con Dios. Si escuchas hoy la voz de Dios, si sientes algo en tu corazón y no lo conoces aún, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, ríndete a Dios. Ahora, si ya eres creyente y gozas de la vida en abundancia en Cristo, hermanos, si bien nosotros no somos responsables de convertir a las personas, sí somos responsables de predicar el Evangelio. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste el valor de salir de tu casa, ya sea en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que Dios te ha puesto, y le dijiste a las personas que están ahí y viven sin esperanza, que están destinados al infierno, y decirles, ¿sabes qué? Hay otra forma de vivir la vida. Ya no tienes que andar en las drogas, ya no tienes que andar en el alcohol. Eso te deja vacío. ¿Cuándo fue la última vez que tú ahí, aunque fuera temblando, le dijiste, te quiero hablar de Dios, no sé mucho, y compartiste el Evangelio? A eso fuimos llamados, todos. No solamente el pastor, no solamente los que dirigen en la alabanza, no solamente los hermanos que sirven acá enfrente, todos fuimos llamados a compartir el Evangelio. La única esperanza que el mundo tiene. Si no recuerdas o no has hecho esto, mi intención no es condenarte o hacerte sentir mal. Eso de mucho no te va a ayudar. Yo no quiero exhibirte. Yo no quiero que tú le levantes la mano y decir, pues yo no he hecho eso, hermano. O no puedo recordar la última vez que hice eso. Mi intención es que dejes de estar en la banca, que dejes de estar sentado y formes parte de la misión redentora del Señor, a la cual fuimos llamados. Termino con uno de mis versículos favoritos que hablan sobre nuestra identidad en Cristo, pero también sobre la obra a la que hemos sido llamados. Está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Es un pasaje muy importante y a los que muchos nos gusta pues citar.
Una vez más es Pedro, ahora un poco más adelante, está escribiendo a los creyentes. Ya no estamos en Hechos, pero el mismo Pedro que está predicando, más adelante dice así, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes, la audiencia, son linaje escogido. Wow, esa es nuestra nueva identidad en Cristo. Real sacerdocio, nuestra nueva identidad en Cristo. En el Antiguo Testamento, solamente una vez al año podía entrar el real sacerdote a la presencia de Dios. Ahora todos podemos entrar delante de Dios. Dice que somos nación santa. Antes ni siquiera éramos parte del pueblo de Dios. Ahora somos parte de la nación de Dios. Nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios te compró a ti con la sangre de Jesucristo para que Él fuera su posesión preciosa. Dios nos adquirió con un propósito para sí mismo. Pero, como les he dicho varias veces, Dios tiene multipropósitos para nosotros. Dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, con un fin, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito. Cristo fue a la cruz para que tú pudieras formar parte, para que tú pudieras tener esperanza, para que tú pudieras formar parte de la familia de Dios, pero también, hermanos, para que pudiéramos anunciar lo que Dios hizo por nosotros y lo que ha hecho por las personas. Él ha provisto un puente. Su sacrificio puede cubrir nuestros pecados. El Espíritu Santo también ha sido derramado sobre nosotros. Esta es nuestra identidad en Cristo. Pero como sabemos, Dios hace las cosas con varios propósitos. Nos bendice a nosotros con cierto trabajo, con un coche, para ponerlo todo esto en las manos de Dios. Nos bendice a nosotros para que seamos de bendición a los demás. Alumbra nuestro camino para que nosotros podamos traer otras personas, para que ya no anden en la oscuridad. Una vez más les recuerdo, hermanos, que la predicación del Evangelio es responsabilidad humana, pero la salvación de las personas está en las manos de Dios. Él es soberano. Si ustedes ya son creyentes y han estado aquí por cierto tiempo en la iglesia, también les pido que se bauticen. Que se bauticen. Así como Pedro dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. El bautismo te salva. Pero el bautismo es una de las ordenanzas que el Señor nos dejó, como también es la Santa Cena, de poder identificarnos con Él como Él lo hizo con nosotros y formar parte, decirle a todas las personas de que nuestro compromiso con Cristo es real y que estamos dispuestos hasta dar nuestra vida por el Evangelio. Muchas personas no ven el fruto de lo que pues hacemos. Para mí, una de las cosas que yo estaba pensando, estaba meditando en las cosas, en los ministerios que tenemos como iglesia, y estaba pensando en el ministerio de los japoneses. Hermanos, eso es un gran ministerio. Yo veo al pastor Bill y a su esposa, que invierten bastante tiempo y recursos, que son fieles y que tal vez no ven mucho fruto aquí, pero yo estoy seguro que en la eternidad ellos van a ver el trabajo. Nosotros queremos verlo automáticamente, queremos predicar el Evangelio, que las personas se conviertan. Tal vez no lo vamos a ver, pero nosotros tenemos que ser fieles al llamado. Termino con esta, una vez más, ilustración. Hay un bambú japonés, creo, que cuando lo plantan tarda mucho tiempo para nacer. Entonces una persona puede tomar una raíz o no sé cómo salga, un brote y ponerlo en el suelo. Y pasa un año, no ve nada. Pasa 2 años, no ve nada. Y pues para mí, si pasan unos meses, yo ya quiero que esa cosa crezca, ¿no? Pueden pasar 7 años y empieza a crecer. Pero cuando crece, crece bien rápido. Hermanos, Dios está trabajando en nosotros. Él es el que trabaja, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Está trabajando en esta iglesia. Está trabajando en los que nos están viendo por internet. Él quiere ver fruto
de nosotros. Primeramente nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero también quiere ver que nosotros vayamos y les hablemos a las personas para que ellas también puedan tener fruto. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte a ti la honra y la gloria. Señor, vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de injusticia, donde nosotros a veces somos parte de los que causamos esa injusticia, o de las injusticias nos pasan a nosotros. Padre, ¿quiénes somos nosotros para venir delante de ti? Pero tú nos has llamado a ser fieles a tu llamado, a no quedarnos con la boca cerrada, a proclamar tu evangelio, a proclamar las buenas nuevas, a proclamar de que hay esperanza para el mundo que se está deteriorando, que hay muerte, que hay sufrimiento. Padre Celestial, ayúdanos a ser fieles a tu llamado como tu iglesia. Ayúdanos a levantar nuestra voz, porque un día vamos a estar delante de ti y tú nos vas a pedir cuentas de que si somos fieles, de que si levantamos la voz por los que no tenían voz. Padre, solo pido fidelidad, solo pido las fuerzas para hacer esto, Señor, como tus hijos. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a dejar el pecado a un lado. Ayúdanos a dejar de ser parte del problema y a rendirnos delante de ti, Señor, a entregarnos con todo nuestro ser, a dejar de coquetear con el pecado, con el orgullo, y a venir delante de ti, Señor, y traerte fruto en nuestra vida, pero también de que hemos sido fieles al ministerio de reconciliación, Señor. Pedimos por los líderes de este país, por los líderes de los países donde tal vez mis hermanos vengan. Padre, pedimos que tú vengas, que tu reino venga, Señor, que tu reino sea establecido en la tierra. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre Celestial. Y gracias porque nos has puesto aquí, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado. Ayúdanos a amar a las personas, Padre Celestial, a darles el motivo de nuestra esperanza, de nuestra paz, de nuestro gozo, Señor, aún en las pruebas y a pesar de ellas, Señor. Tú eres fiel, tú eres soberano, tú eres justo, tu nombre es sobre todo nombre, y te damos a ti, solamente a ti, toda la honra y toda la gloria, en Cristo Jesús. Amén.